Gracias por acompañarnos. A ustedes, un placer. ¿Por qué tuvo más ruido esta que la de Barragán? Bueno, lo primero que hay que decir, para ser claro, es que nosotros no votamos a Rajoy. En las dos ocasiones que se presentó como candidato le dijimos que no. Y cuando había oportunidad de un gobierno de cambio, que lo encabezó en su momento, hace menos de un año, Pedro Sánchez, dijimos que sí. Nosotros somos firmes partidarios del cambio político en España. Para eso hay que acumular fuerza, tener mayoría. No fue posible porque algunos se empeñaron en votar con el PP y Rajoy es el presidente legítimo del gobierno de España. No nos gusta un pelo, tampoco nos gusta Clavijo, tampoco nos gustaba Rivero, pero con los gobiernos legítimos nosotros estamos siempre dispuestos a discutir problema a problema, ley a ley. Siempre pongo un ejemplo. A Rivero no le votamos la investidura y pactamos con él 5 leyes: la ley de educación, la ley de ayuntamiento, la ley de cabildo, la ley del REF fiscal y yo diría que también todo lo referente a la privatización de AENA, lo del petróleo. Es decir, que un gobierno que no sea tu gobierno, al que tú nos has apoyado, no quiere decir que no estés obligado a dialogar. A Rajoy le dijimos que no en esta legislatura, por ejemplo, al desmantelamiento de la estiba. Estamos en contra de la privatización de ese servicio en los puertos españoles. Nos llamaron en 2 ocasiones y en 2 ocasiones le dijimos que no. Nos llamaron para la subida del salario mínimo interprofesional y como estaba en la línea de mejorar las condiciones de vida de los trabajadores que más necesidades tienen, apoyamos la ley que mejora en un 8% el salario mínimo o apoyamos una propuesta conjunta del Partido Socialista y del PP de eliminación de deducciones y bonificaciones a las grandes empresas que permite que este año las arcas públicas españolas ingresen 5.500 millones. En ese contexto vamos a analizar con el gobierno de allá y de aquí, ley a ley, y en función de sus contenidos nosotros tomaremos una decisión. En unos casos será sí, en otros será no y en otros será abstención. Y esto es lo que hemos hecho siempre, lo que hemos hecho ahora y lo que seguiremos haciendo. Para esta discusión tuve yo una llamada del presidente Rajoy, al que yo conozco porque él era vicepresidente del gobierno de España cuando yo era presidente del gobierno y tuvimos, yo creo que 6 o 7 reuniones de trabajo en su momento, y me llamó, me dijo, oye, ¿qué posibilidades hay de dialogar con Nueva Canaria, a pesar de nuestras diferencias? Y yo le respondí que de dialogar con él y con cualquiera siempre hay posibilidades. Lo que no se garantizaba era el acuerdo si los contenidos no eran razonablemente satisfactorios. Iniciamos un proceso negociador y hemos concluido con lo que nosotros entendemos una buena decisión, no perfecta decisión, que favorece los intereses de Canarias, porque frente a esta ley de presupuestos no había otra ley de presupuestos. Estaba la prórroga de los presupuestos vigentes y eso perjudicaba sobremanera a ayuntamientos, a corporaciones locales en general, en este caso nuestro Cabildo, a las comunidades autónomas, a los intereses generales en definitiva. Y después de una discusión intensa, dura, clara, franca, pues concluimos que era bueno para esta tierra sacar adelante una ley que no tenía alternativas, insisto en esto. La alternativa era 750 millones menos para Canarias en este año 17 y después de discutirlo en mi partido, porque las decisiones en mi partido no las toma ni Pedro Quevedo ni Román Rodríguez, sino la Ejecutiva Nacional, después de un debate que tuvimos en las últimas semanas, lo decidimos por unanimidad en un partido que acaba de celebrar su congreso y acaba de decidir su Ejecutiva Nacional. Y en ese contexto hemos dicho que sí a esta ley y a un compromiso que adquiere también Rajoy, que es la ley de los aspectos económicos del REF, que es una ley destinada a consolidar derechos, porque en esta ley de presupuestos no solo hay mejoras en créditos para gastar, para invertir, sino se consolidan una serie de derechos de los canarios que nos parecen fundamentales, que es, por ejemplo, el abaratamiento del transporte de personas y mercancías, que se convierte en un asunto para siempre. Usted y yo, en el mes de agosto, cuando cojamos un avión o un barco, porque es una necesidad para la movilidad en nuestro archipiélago, lo hacen 7,5 millones de personas cada año, vamos a tener los billetes a mitad de precio. Pero ahí va la primera pregunta, Román. Lo digo porque seguramente los espectadores van a empezar a formular preguntas a través del WhatsApp, a través del Twitter, y será, vale, pero ahora conseguiremos, también sale bastante más barato el viajar entre islas, pero sale mucho más barato, por ejemplo, viajar desde Tenerife, de cualquier isla del archipiélago,
hasta Marruecos. Una vez se aplique ese descuento, ¿ustedes van a hacer un seguimiento, una vigilancia? Cuando me refiero a ustedes, me refiero a todos los parlamentarios, a todos los diputados, de que las compañías aéreas no se salgan con la suya. Cuando decimos las compañías aéreas, no solamente las que trabajan entre islas, sino todas las que se benefician de estos descuentos. Los descuentos son para la movilidad de personas y mercancías entre las islas del archipiélago y determinadas mercancías entre Canarias y el territorio continental español, y en sentido inverso. Aquí no hay bonificaciones al transporte entre Canarias y otras partes del mundo. Las bonificaciones hasta ahora son del 50% para la movilidad en barco y en avión de los residentes canarios. Aquí vivimos 2.144.000 habitantes. 2.144.000 habitantes. Entre ellos los presentes, que por ahora residimos todos en el archipiélago, ¿no, David? De momento pues sí. De momento sí. Pues esos 2.144.000 habitantes, con nuestra condición de residente, cuando compremos un billete de avión o de barco, tendrá la mitad de precio que tiene hoy. Y esto no se lo podrán saltar las compañías, porque las compañías tienen un precio máximo, tienen un precio de referencia. Si se pasan un céntimo, no cobran la subvención. Y además lo han dicho, y estaremos vigilantes, no pueden saltarse los precios máximos. Los precios máximos están tasados en el boletín oficial, de manera que si un viaje Gran Canaria-Tenerife, por poner un ejemplo, cuesta 50 euros, no pueden cobrar 51. Tienen que cobrar 50. Ahora no serán 50, ahora serán 25, por poner un ejemplo, ¿no? El problema es que a lo mejor esos precios máximos son demasiado máximos. Es decir, el margen es bastante elevado. Lo digo porque la realidad es que un billete, por ejemplo, desde Tenerife a la isla de Fuerteventura, puede costar perfectamente, para una persona que sea residente, unos 110 euros. Para un no residente, 220 euros. Claro, eso es mucho dinero, en este caso de ida y vuelta. Eso es mucho dinero. ¿No cree usted que a lo mejor habría que revisar esos topes y que siga habiendo posibilidad para la trampa de las compañías aéreas? Cabe la opción de tener más diputados y cambiar todas las políticas. Esto siempre cabe, ¿no? Si uno manda de verdad en los presupuestos, no cambiaría eso, cambiaría muchísimas más cosas. Cambiaría la fiscalidad, cambiaría los estatutos de autonomía, cambiaría la Constitución, cambiaría muchas cosas, ¿no? Aquí estamos en las siguientes condiciones. Hay unas Cortes Generales con 350 escaños, hay un gobierno que nosotros no apoyamos, pero es un gobierno legítimo que propone una ley, y con esa ley, como cualquier otra, la hemos analizado y hemos puesto condiciones. Las condiciones que hemos puesto se han superado, son razonables, no son la solución a los problemas de Canarias, ni siquiera la solución a todos los problemas de movilidad, pero lo que hemos conseguido es que con los precios de referencia que establece el Ministerio desde hace décadas y que están hechos por auditoría supuestamente solventes, cabe siempre cuestionar esto, ¿no? Cabe cuestionar eso, y los procedimientos médicos caben cuestionarlos, ¿no? Todo es discutible, hasta lo científico es discutible, ¿no? Pero con esos procedimientos, lo que antes costaba 50 euros ahora va a costar 25. Lo que antes costaba entre barcos 20 euros costará 10. Hay compañías ofertando ya billetes entre las dos islas más pobladas a 5 euros. Lo que estamos consiguiendo es conquistar un derecho de abaratamiento de la movilidad, como nunca habíamos conseguido. Es cierto que, por ejemplo, hay una asignatura pendiente que hemos puesto en el acuerdo, pero que toca ahora pelearla, ¿no? Y es precios de referencia Canarias Península, porque aquí sí se producen abusos, porque no hay límites. Cuando hay alta demanda, las compañías pueden poner el billete a 700 euros o a 1.200. Aquí no pueden pasar de esos topes. Con esos topes y con las reglas establecidas, que no son las nuestras, son las que están establecidas, lo que hemos conseguido es que los 2.144.000 habitantes del archipiélago, a partir de este verano, tendremos unos precios a mitad de lo que conocemos, y habrá movilidad, digamos, más razonable. No digo que sea perfecta, pero, por ejemplo, yo tengo una chica de 16 años y va a Maspalomas, de Las Palmas al sur. Las guaguas en Gran Canaria son públicas y están subvencionadas al 50%. Pues cuesta más ir de Las Palmas a Maspalomas que algunos billetes que se están ofertando ya para este verano. ¿Que es cara la guagua en Gran Canaria? Sí, seguro que en Tenerife también, que no me sé los precios, ¿no? Pero hemos conseguido abaratar. Bueno, lo que conseguimos en 40 años lo hemos conseguido ahora en 2 semanas. ¿Y por qué hemos concentrado el esfuerzo en ese tema? Porque sabemos que esto es bueno para la movilidad de todos los canarios. 7,5 millones de personas cogieron el avión y el barco de los residentes el pasado año. Va a haber un aumento de demanda, las compañías lo están diciendo, es aquí donde van a ganar.
No van a ganar porque suban los precios, van a ganar porque va a aumentar el número de clientes. Pero estas son las reglas, esta es una sociedad que no hemos inventado nosotros, que bueno, se puede perfeccionar mucho, y lo que hemos hecho en esta negociación es eso. Pero hemos hecho otra cuestión. En el mes de julio, esta tierra nuestra recibirá, escuchen bien, 400 millones de euros para servicios públicos. 400 millones de euros para servicios públicos. Si el gobierno que tenemos, que es un problema, gobernara bien, con 400 millones de euros, se puede, digamos, dar una respuesta solvente a la crisis del sistema sanitario. Se puede atender de forma decente a miles de personas que hoy no reciben los servicios sociales. Pero además de estos 400 millones de euros, esta ley de presupuesto tiene casi 350 millones, por ejemplo, el plan de empleo. Mariano Rajoy lo puso a cero los 5 años de gobierno. Ahora hay 42 millones para estos 6 meses. 42 millones que, si se manejan bien, si se gobiernan bien, tienen que ayudar a la integración de nuestros jóvenes, tienen que ayudar a la formación de nuestra gente. 42 millones, pero es que hay 5 millones para un plan contra la pobreza, porque no hay plan contra la pobreza en Canarias. Y hemos puesto 5 millones, o hemos puesto otros 5 millones para que a algunos se les caiga la cara de vergüenza en relación a la TF5, seguramente el problema de movilidad más importante de la isla de Tenerife, y ahora resulta que no hay papeles, que no hay proyectos, que no hay planeamiento. De manera que en este presupuesto va a haber recursos para las carreteras, para la pobreza, para luchar contra la violencia de género, para atender a los desempleados, para mejorar la sanidad, la educación, los servicios sociales, pero todo eso, que es muy importante, dependerá ahora de la capacidad del gobierno de Canarias, en el que yo tengo poca confianza porque les conozco y sé que no manejan bien, que no gobiernan bien. Y además, lo de los billetes porque conquistamos un abaratamiento en la movilidad, que es un elemento que cohesiona Canarias, que nos hace ser más iguales. Porque además está el de las mercancías, los productos de origen canario. Los productos de origen canario, nuestros vinos, nuestros quesos, nuestros productos agroalimentarios, se moverán en las islas a coste cero. El transporte no costará. Eso ayuda a la pequeña industria, ayuda a los ganaderos. Los insumos, la alimentación de nuestro ganado. Nosotros tenemos una ganadería interesante en Canarias. Desde luego tenemos de los mejores quesos del mundo. La ganadería lo tiene difícil, es muy, muy complicado mantener esa actividad. El 95% de los alimentos de nuestros animales se importan, porque ya no producimos forraje, no producimos alimentos para los animales. Bueno, pues esa alimentación que vendrá de la península vendrá en transporte a coste cero. Y la mitad del coste de la producción de los ganaderos es la alimentación de sus animales. De manera que estamos dando saltos cualitativos, ¿no? Le he pedido a los compañeros, antes de que entraras en plató, que fueran muy breves en las preguntas, o sea, muy rápidos en las preguntas. Nos podemos pegar aquí 17 horas. Claro. Y hoy no es mi mejor día. Ya. No vamos a explicar por qué. Todavía no hemos preguntado. Así No, pero me refiero a los de las 17 horas. Pero si te parece, vamos a intentar ser más breves en las respuestas, porque seguramente tendrás tiempo de explicar todo en base a las preguntas que te formulan mis compañeros. Óscar Martín. Desde luego que estamos hablando, señor Rodríguez, del voto 176, el más famoso de la historia. Usted mantuvo con el presidente Rajoy, cuando vino a Canarias, al Congreso tanto de Gran Canaria, del Partido Popular, como de Tenerife, un encuentro discreto en la capital Gran Canaria. Yo creo que el señor Rajoy vino más pendiente de usted y de Pedro Quevedo que su congreso aquí en las islas. Usted, en esa oportunidad, teniendo en cuenta que tenía el sartén sobre la mano y que de usted, de Nueva Canarias, de su compañero Pedro Quevedo, dependía la estabilidad del señor Rajoy, le sondeó, le tanteó sobre la posibilidad de un gobierno alternativo contra Coalición Canaria en esta comunidad autónoma, en ese encuentro discreto que mantuvo en Las Palmas de Gran Canaria. Yo no comparto que si no hay ley de presupuesto este año, el gobierno tendría dificultades. Esta es una afirmación discutible. Es más, yo conozco a Rajoy, no he hablado con él por primera vez, y tiene una flema especial, maneja unos tiempos que a mí me sacan de quicio, ¿no? Pero esa es su manera de ser, y en su lógica no le va mal. La nuestra sí, pero en su lógica no le va mal. De manera que Rajoy está interesado en sacar esta ley de presupuesto porque cree que es buena para la economía, que es buena para el momento de la estabilidad institucional, y porque entiende que la ley tiene elementos positivos, ¿no? Mi impresión es que si no llegamos a apoyar esta ley y no sale esta ley, Rajoy sigue. Si lo conocemos un poco, Rajoy sigue hasta que le convenga. Y la siguiente ya la conocemos. Ya conocemos cuando Rajoy no se presentó de candidato en las elecciones de diciembre del año 15. ¿Recuerdan eso? Era la primera fuerza.
manejó los tiempos de forma sorprendente, no se presentó a la investidura, hubo elecciones y mejoró. Y lo que hará, desgraciadamente, y este es un pensamiento que no solo comparto yo, es que si dentro de 6 meses, dentro de 8 meses, porque yo creo que una segunda ley de presupuesto prorrogada ya no cabe. Cabe legalmente, pero económicamente bastante comprometido. Si el año 18, mi impresión es que si no hay ley de presupuesto, entonces sí Rajoy se piensa disolver y convocar. Y mi respuesta a eso es que le va a pasar lo que le pasó en las anteriores, y es que mejorará, desgraciadamente, porque los datos son incontestables. Pasó cuando no quiso ser investido y luego convocó elecciones y mejoró su posición y se debilitaron. Como a resignarse, ¿no? Ustedes que tienen un discurso progresista, nos tenemos que resignar a que pase lo que pase, Rajoy va a seguir siendo presidente. Pero es que España es España, amigo mío. Ya nos gustaría a nosotros que los españoles pensaran como nosotros y tuvieran las posiciones que nosotros defendemos, pero es que aquí tenemos la ciudadanía que tenemos y las posiciones ideológicas de la mayoría. Es decir, lo que dicen los datos, no lo que a uno le apetece. A mí me apetecen otras cosas. Pero, señor Rodríguez, aprovechando que necesita, me imagino que estaba el presidente del Partido Popular en Canarias, Sierra Antona, ¿le sondeó para esa posibilidad de un gobierno alternativo, sí o no? No, pero es que nosotros no hemos buscado un gobierno alternativo en Canarias porque no es posible. Es que si no lo hubiéramos encabezado nosotros. Yo le he dicho a Clavijo que no le presentamos una censura para sustituir sus malas políticas y su mal gobierno porque no tenemos fuerza parlamentaria. De manera que no existe ninguna conversación, no ha existido nunca. Existe especulación, pasillos y estas cosas propias de la política que yo comprendo y al que estoy razonablemente acostumbrado. Nosotros no tenemos ninguna propuesta en esta legislatura de alternativa a Clavijo, de alternativa a los partidos conservadores, de manera que es razonable que el Partido Popular y Coalición Canaria, que son dos partidos conservadores, junten sus fuerzas. Es más, a principio del año en curso, Clavijo rogaba por los pasillos que el PP se incorporara, pero ahora se ha acostumbrado a lo bueno y es a gobernar en minoría con un PP que no hace oposición. De manera que a mí no me parece ninguna sorpresa que el PP y Coalición Canaria junten su fuerza y participen en el gobierno. Lo planeó desde el principio de la legislatura Clavijo. Lo he dicho yo en ese Parlamento decenas de veces. Ustedes van a echar a los socialistas del gobierno y van a meter a los del PP. Y pataleaba el señor Ruano y el señor Barragán en su momento diciendo que yo me inventaba esto. Pues míralo ahí. Es decir, estaba cantado que echarían a los socialistas, los estuvieron provocando durante año y medio. Yo no sé cómo aguantaron tanto. Evidentemente, nosotros no hubiéramos aguantado ni una y tenemos antecedentes para avalar este planteamiento. Y el Partido Socialista aguantó, los echó y su pretensión es meter al PP, eso sí, de rodillas, ¿no? Leopoldo. Le voy a hacer una pregunta retórica. ¿Usted considera que lo que se ha conseguido por parte de Nueva Canarias en Madrid era justo para Canarias, verdad? Es mejor que una prórroga de presupuesto de forma evidente, ¿no? Bien. Pero este no es nuestro presupuesto. Si es así, ¿cómo considera usted el hecho, que yo creo que lo tiene claro, ¿no?, de que si no fuera necesario el voto del señor Quevedo en Madrid, Rajoy no hubiera sido ni por asomo lo sensible que ha sido con Canarias? ¿Ustedes eso lo tienen claro? ¿Cómo lo tenemos claro? Mire. ¿Hay algo que agradecer al señor Rajoy? En absoluto. Vamos a ver, en los 5 años de Rajoy en mayoría, en los 5 años, no aceptó ni una sola enmienda de Canarias. No solo eso, sino que políticas que habíamos consolidado, por ejemplo, el plan de empleo las quitó, el plan de infraestructura turístico lo quitó, las carreteras nos quitó el 75% del presupuesto. La única razón por la que Rajoy es sensible con nosotros es porque nos necesita, no quepa duda. No hay un ataque de sensibilidad hacia los asuntos canarios. Le dijimos, o nos resuelves estos temas o no te apoyamos, porque eso forma parte de la lógica democrática y de la lógica política. Tú no tienes mayoría, recurre a los grupos que no son tuyos, que están en el Parlamento, y en unas ocasiones consigues el apoyo y en otras no. Pero no quepa duda, los contenidos de esta ley se arrancan porque Rajoy no tiene mayoría absoluta, porque si no se hubiera olvidado de esta tierra como lo hizo durante 5 años. Y él lo sabe, y se lo hemos dicho en la tribuna, se lo he dicho yo, y además no necesita que se lo digamos. Bien. Es una evidencia. ¿Y ha sido rentable electoralmente para ustedes, para Nueva Canarias? Pues no lo sé, yo sí tengo una cierta experiencia. La rentabilidad electoral no la medimos en función de cada seguro decisión. Que la miden. No, pero esto no sé cómo se mide eso. ¿Usted sabe cómo se mide la rentabilidad electoral? Yo se lo encargo y me lo dice la semana que entra y yo le pago incluso por esa actividad. Yo qué sé. Yo lo que creo que hemos hecho es lo que nos corresponde. Sí, pero tú no eres y tú sabes cómo va esto. Yo creo que estamos... ¿Qué le dice la gente en la calle? La gente está contenta, muy contenta. Yo tengo alguna experiencia política
Y en pocas etapas de mi vida política he recibido tantas felicitaciones de gente que no es tuya, ¿no? ¿Y Porque yo críticas? sé quiénes son los nuestros, ¿Y críticas? razonablemente. ¿Y críticas? Ni una. ¿Seguro? De los que no nos votan, que están legitimados para criticarnos. Pero a mí esto sí que no me inquieta. Pero Quevedo tiene un conocimiento muy importante en estos momentos, después de ese apoyo de que haya dependido evidentemente su Yo no voto digo Mariano que no. Rajoy. Yo lo que digo es que nosotros nos podíamos haber instalado en el purismo y decir, mire usted, ni estamos aquí ni allí, ni este es nuestro gobierno y el de allá tampoco. A atrincherarnos y que salga el sol por donde salga. Pero sabemos la importancia que tienen los 400 millones para la sanidad, para la educación y para los servicios sociales. Nosotros no estamos aquí para oponernos a todo. 400 millones de euros. Yo, la acaba usted de regalar la campaña electoral a la Coalición Canaria, ¿eh? No, porque si lo saben manejar bien. Si lo saben manejar bien, es que amigo mío, pero esto es elemento básico del gobierno. Hay recursos para que se acabe el cuento de que no hay dinero para contratar especialistas o que no hay dinero para hacer más intervenciones quirúrgicas. La crisis de la sanidad, que yo conozco razonablemente bien, es impresionante, alarmante, crítica. Esta mañana me llama una persona, porque ella no se atrevió a llamarme, porque me conoce de saludarme, con un problema grave de una biopsia por un posible tumor, y le habían suspendido la biopsia el viernes y se lo indican para septiembre. Y dependiendo de la biopsia se puede diagnosticar un tumor que no sabemos su gravedad. Entonces, digamos, la crisis sanitaria, yo soy plenamente consciente. Ya me gustaría a mí este gobierno no me gusta un pelo. Si nosotros fuéramos egoístas, no hubiéramos contribuido a que esos dineros estuvieran aquí, pero no estamos pensando en nosotros ni en nuestro partido, que hay gente que dice que puede ser rentable electoralmente. Estamos pensando que estos 400 millones, si nosotros no apoyamos esa ley, no vienen. Si nosotros no apoyamos esa ley, no se abaratan los servicios del transporte que son vitales. Y habrá gente que no nos entiende. Claro que sí, por supuesto, y además lo respetamos. Hay alguna gente que cree que había que oponerse siempre a todo lo que haga el gobierno de turno, de aquí y de allí. Nosotros no somos así. En este caso, no, Román, para un poquito ir aligerando, porque en este caso no era el gobierno de turno, sino el gobierno del PP de Mariano Rajoy. Yo creo que esto es importante dejarlo bastante claro. Usted ha hecho un alegato muy claro de por qué considera que económicamente este presupuesto es positivo para Canarias. Es verdad que en líneas generales este presupuesto en políticas sociales y en general no es un presupuesto mejor que por ejemplo, el último presupuesto del gobierno de Zapatero, no lo es, ahí están las cifras, y aquel no era un buen presupuesto, pero también es verdad que podía haber sido peor este presupuesto, lógicamente, para Canarias, porque muy bien lo ha explicado así el compañero Leopoldo Pérez. Pero también es verdad que hay una cosa en política, Román, que a lo mejor yo, que no soy político, tengo un concepto distinto al que pueden tener en algunos momentos los políticos, que es la coherencia política, ¿no? Y ustedes han dejado muy claro en los últimos años cuál es la posición de su partido, un partido nacionalista, progresista, muy crítico con las políticas sociales del gobierno de Mariano Rajoy, muy crítico con las políticas económicas del gobierno de Mariano Rajoy, y como usted bien ha dicho, en un momento incluso lo llegaron a plantear así cuando dijeron no a la investidura de Mariano Rajoy. Claro que hay una diferencia entre esa decisión, que era que en aquel momento su voto no valía nada, porque ustedes dijeran no o dijeran sí, iba a ser investido Mariano Rajoy porque el PSOE había decidido abstenerse, pero en este caso su voto sí que era, en este caso, determinante. Vean, me gustaría antes de hacer la pregunta, que veamos lo que le decía Pedro Quevedo, el diputado de Nueva Canarias en el Congreso, a Mariano Rajoy en ese debate de investidura. Esto es septiembre de 2016. No compartimos sus políticas, no las compartimos, como hemos demostrado a lo largo de 5 años. Y además no nos fiamos de usted. Y no nos fiamos de usted porque usted ha incumplido todos y cada uno de los compromisos que adquirió con Canarias en su momento. Después de escucharle el miércoles, se nos han encendido todas las alarmas. Le hemos escuchado decir que en Canarias va todo estupendamente. Le sorprendería a usted saber a la cantidad de gente de nuestra tierra que ha ofendido usted con esas declaraciones. Se lo puedo garantizar. Miren, Nueva Canarias ha venido aquí a reiterar su compromiso con el cambio político. Y creemos, se lo decimos a usted con todo el respeto, pero con la máxima firmeza, que el cambio político es incompatible con que usted ostente la presidencia del Gobierno de España. Porque es que, ya eso se ha argumentado en numerosísimas ocasiones, usted probablemente en un país de otra naturaleza no estaría donde está, por determinadas circunstancias, que no lo estoy acusando a usted de nada. Le digo que cuando se es presidente de un partido al que le pasa lo que le pasa al suyo, pues en otros lugares del mundo generalmente es difícil mantenerse en el cargo en el que se está.
A mí me gustaría preguntarle, Román, escuchando Eso esto... lo mantenemos en todos sus términos. Usted y lo repetiremos. Lo ha dicho aquí, pero a mí me gustaría, porque no termino de entenderlo, ¿por qué ahora sí se fían de Mariano Rajoy? Porque en este acuerdo hay una serie de compromisos que es verdad que algunos ya están sobre el papel, pero hay otros que no, algunas cosas que hay que revisar. En el boletín dentro de una semana. Mi pregunta es, ¿por qué ahora sí se fían de Mariano Rajoy, pero en concreto, hasta qué punto son prescindibles los principios políticos a la hora de firmar este tipo de acuerdos? Es decir, ¿dónde está la línea para decir, oye, pues yo renuncio a todo esto que he dicho durante tanto tiempo para conseguir un rédito político, un rédito económico para Canarias? ¿Dónde está esa línea? Pero es que la premisa yo no la acepto. Yo no he renunciado a nada y no a Canarias menos. Nosotros no renunciamos a nada. Al gobierno de Mariano Pero no, a una ley del gobierno de Mariano Rajoy, como apoyamos una ley. Si yo pudiera, una ley cualquiera. Si yo pudiera apoyar la ley de clavijo del suelo, la apoyaría. No hemos podido llegar a un acuerdo. Es decir, nosotros, en mi época, la ley de directrices, que establecía un modelo de desarrollo sostenible, que estableció la moratoria, que nos ha costado unas cuantas críticas, yo la pacté con todos los partidos. Es decir, eso que las leyes del gobierno de turno las pactemos entre todos no es necesariamente negativo. Yo creo que es bastante bueno. En democracia, cuando tocaba decir no a Rajoy, nosotros dijimos que no. No sería imprescindible, pero si eran, por ejemplo, imprescindibles los escaños de Podemos y votó en contra de Pedro Sánchez. Había una oportunidad de cambio político en España en la investidura. Ahí había una oportunidad de cambio y, sin embargo, no se aprovechó y nosotros estuvimos firmes. Dijimos sí al cambio con 200 medidas reformistas, regeneradoras de cambio político y teníamos claro que aquello no era ideal. Yo tengo las 200 medidas en casa, me las leí en su día. Era un cambio serio. ¿Ustedes no creen que hayan traicionado sus principios políticos apoyando estos presupuestos? Es más, si se arbitrara, se lo he dicho a Rajoy, se lo ha dicho Pedro y se lo diremos las veces que haga falta, si se arbitrara una mayoría alternativa, progresista y de cambio en las Cortes Generales, en serio, nosotros estaremos... ¿Mañana no es serio? Yo creo que no va a salir porque a nosotros no nos han llamado. Pero a nosotros las censuras y las alternativas se construyen, se trabajan. Se buscan complicidades y se garantizan mayorías. Si nosotros tuviéramos la oportunidad de participar en una mayoría alternativa a Rajoy dentro de 7 meses, no le quepa duda que estaremos ahí. Porque no traicionamos nada por pactar una ley concreta con un gobierno de turno que no es el nuestro. Insisto, la ley del suelo, yo he intentado, en nombre de mi partido, pactar la ley del suelo con Clavijo. Si hubiera aceptado los cambios sustanciales... En ese vídeo Pedro Quevedo está diciendo que Rajoy no está cualificado para seguir siendo presidente del gobierno. ¿Ustedes no creen que apoyando su ley más importante, que es la de los presupuestos, le están dando un aval para que siga siendo presidente del gobierno? Pues por supuesto que no, entre otras cuestiones, porque sin ley de presupuestos lleva un año. Se prorrogó la del 16, que había que seguir prorrogando esto y perjudicar a la gente y sin alternativa. Si hay una alternativa política a Rajoy, no es una alternativa a Rajoy negarle la ley de presupuestos y además una ley de presupuestos que beneficia a una comunidad que tiene el 26% de paro, que tiene el 35% de las personas en exclusión, que tiene los peores servicios sanitarios de España, los peores servicios sociales y el peor sistema educativo. Nosotros que no cabría decir, oye, si llegamos a gobernar, pues tenía sentido apoyar la ley, porque íbamos a gestionar esos 750 millones nosotros, pero no lo vamos a gestionar nosotros. Expresión de nuestra responsabilidad y que por encima de la coyuntura, de la táctica, de los intereses partidistas, hemos colocado los intereses generales. Y yo estoy seguro, o casi seguro, de que la gente nos está entendiendo. No quepa duda. La gente a la que nosotros nos dirigimos, hay un sector de la gente que no entiende lo que nosotros hagamos, sea lo que sea. Yo estoy aquí para preguntarle. Por eso digo, pero yo sé que hay gente que pintemos en verde, en amarillo, en azul, van a decir que no. Esto es legítimo y yo lo respeto. Pero nosotros no nos guiamos por eso. Nos guiamos por las listas de espera, por la lucha contra la pobreza, contra la violencia de género, por la mejora de la movilidad de las personas y de las mercancías, por el bienestar de la gente. Y no gobernando, hemos apoyado una ley que ahora gestionarán otros. Decía con sabiduría aquí nuestro moderador, coordinador, Manolo. Coalición, si lo hace bien, se consagra. Porque lo haga bien. Nosotros vamos a exigirle que esos 400 millones se los gaste bien y que escucha bien. Teníamos 100.000 personas en lista de espera en diciembre del año 16. Ha aparecido una información que han publicado ustedes de 122.000 personas más en lista de espera de consulta. Es decir, que en sentido estricto, hasta que nos lo aclaren la próxima semana en el Pleno, hay 220.000 personas en Canarias en una lista de espera. Esto es el 10% de la población del archipiélago. Esto es inaceptable.
Y el argumento que utilizan es que no hay dinero. Pues a este argumento se les acabó. Y nosotros, cuando hemos tomado esta decisión, hemos pensado en todo esto. Porque si hubiéramos pensado en lo nuestro, seguimos diciendo que no, nosotros no gobernamos, las listas de espera son culpa de Clavijo y de Rajoy y todos felices. Pues no, nosotros no interpretamos la política de esa manera, no lo hemos hecho nunca, ni lo vamos a hacer ahora, lo hemos discutido, lo hemos debatido, lo hemos decidido colectivamente y no nacimos ayer. Vamos con más preguntas. Ya le voy a advertir que estamos recibiendo muchos mensajes de gente que está participando. Luego, esto se está viendo bastante. Eso es cojonudo, porque aquí nosotros nos manejamos con la ayuda de nuestros anunciantes exclusivamente. Somos una pequeña, modesta televisión privada y bueno... Luchando ahí contra viento y marea. Y eso es bueno, No sé. eso es bueno, para que lo tengan en cuenta. Entonces yo aprovecho ahora para recordar a los espectadores que nos envíen sus mensajes. Algunos están ya encontrando respuestas en lo que está contando Román Rodríguez. 653-303-331 @MírameTV. Y también voy a aprovechar para que mis compañeros sigan formulando preguntas, pero advierto que Román Rodríguez va a responder, le vamos a poner las caras. Esto es lo más difícil de esto. Esto es muy sencillo. Tan sencillo que vamos a ver si tiene la capacidad de responder a las caras que le vamos a poner. Atento, ¿no? En un minuto. Dice, me está preguntando ya, con un adjetivo calificativo, un nombrete. Bueno, igual se le escapa alguno. No, O me reprimiré. un refrán. Y usted el medio lo maneja muy bien. O tú el medio lo manejas muy bien. Como para no demostrarlo esta noche. Esa habilidad. Porque en el papelito aquí has puesto que Leopoldo es aquel que está allí. Sí. Que Óscar es este que está al lado mío. Que David es el que está al lado tuyo. Y que yo estoy aquí. Entonces, con esta habilidad que tienes del manejo... Vamos a eso. Lo que me interesaba de estar hoy aquí es lo que hemos discutido hasta ahora y lo que quede en cuanto a contenido, porque esa es mi labor, ¿no? Luego las otras habilidades no son tan buenas ni tan interesantes, ¿no? Sí, pero claro, nos manejamos ilícito Ya lo sé. con lo del público, Claro, porque esto está claro. a los espectadores les gusta mucho. Nos vamos con Román. La primera fotografía, te voy a pedir que mires ese monitor ese de ahí, monitor. ¿vale? Y así vas viendo las caras. Venga. Pedro Sánchez, Yo creo que tiene futuro. futuro. Bigote Roser, Pues este no me hace reír, ¿no? Miguel Cerolo. Pues ganado a pulso, ¿no? Vamos a cerrar aquí a puerta, por favor. Fernando Clavijo. Debe mejorar mucho. Antonio Morales. Yo creo que este es uno de los cualificados dirigentes de la política canaria. Ya va perdiendo, ¿eh? Acuérdese, adjetivo, nombrete o Decencia. decencia. ¿Lo ves qué Vale. fácil es? Sí, sí, Decencia. Te sugieren más cosas las Carlos Alonso. tecnócratas. Asier Antona. ¿Eso es una respuesta? Bueno, pasamos a la siguiente. Patricia Hernández. Pues también debe aprender, ¿no? Kiko Rivera. Pues me parece un Toletti. Yo qué sé. Esta es la hermana. Esta no sé quién es. Esta no la identifico. Bueno, es la hermana. Chabelita. Noemí Santana. Yo creo que es una persona comprometida, Comprometida. Juan Fernando López Aguilar. competente. Competente. Casimiro Curbelo. Gomero, ¿eh? Pedro Luis Coviella. Empresario, yo diría que inteligente. Mari Sánchez. Historia de nuestra folclore, ¿no?
Mariano Rajoy. El tiempo. Paulino Rivera. Pues yo creo que es un nacionalista. Victoria Rosario. Yo creo que luchadora. Ana Orama. Histórica. Román Rodríguez. Pues yo sí me tengo que calificar como luchador. ¿Qué? ¿Un 6 o un 3,5? Aprobado. Es difícil porque te sugiere otras cosas, valoraciones más Faltó políticas. una. Julio Boni. Julio es un personaje especial, ¿no? De la gente más inteligente que yo conozco. Las teníamos las caras, lo que pasa es que no llegamos a tiempo. Julio Boni, ahí ya tiene la cara. Pero hemos acabado mal, muy mal. ¿Y Lorenzo Larte? Lorenzo, Espérate. hoy Vamos a tengo profundizar. una llamada hoy de Lorenzo. Ahora Llamaré. hablamos de Lorenzo. Julio Boni. Es que lo vamos a poner de moda los próximos días. Sí. Por eso necesitamos saber que... Sí. Fíjese, lo ha dicho inteligente. Pero hemos acabado mal. ¿Por qué? Porque él va de otro tema, ¿no? Pero acabamos mal así. Cuando la crisis de coalición me prometió estar en un bando y se pasó el mismo día al otro. O sea que... sí. Tampoco me sorprendió. Pero si tú me dices, estoy contigo, sin yo pedírtelo, pues lo lógico es que de entrada, diga, oye, pero bien. Bueno, yo creo que el mismo día estaba en el otro bando, ¿no? Y fue dura la ruptura, no fue una Yo le ruptura. preguntaba por Olarte porque él siempre ha dicho que usted, señor Rodríguez, le apuñaló a él políticamente. Pues no se lo he oído, pero si dijo eso, no me consta. ¿Dónde está? ¿Cuál es la razón? Pues me llamó hoy Lorenzo, mañana lo llamaré y le preguntaré si ha dicho eso. Que fue él, creo, que le trajo a Eso usted... no lo había oído yo nunca. Creo Lorenzo, que eso. fue él Nunca. quien le trajo a usted a la primera línea de la política canaria. Bueno, la política, estas son las cosas que se dicen, ¿no? Es decir, para que la política desarrolle determinados contenidos se tienen que dar un conjunto de circunstancias. Es muy humano pensar que uno siempre es el responsable de todo, pero las cosas son bastante más complejas. Un día, fuera de cámara, les cuento la verdadera historia, la intrahistoria de cómo se comporta la realidad. No, pero eso es una cuestión larga, muy larga además. Me quedaron dos caras. Dos caras. Dos caras más. A esa que apuntaba David Cuesta, que la teníamos, Carolina Darias. Una entusiasta, esta es una persona buena y entusiasta, está encantada de ser presidenta del Parlamento, además creo que lo hace bien. Bien. Y el pequeño Nicolás Canario, Santiago González. Oh, este casi no la pega, ¿viste? Este es un chico que conocimos, se acercó a nosotros, sí. Casi los tranca, ¿no? Sí, pero porque al final los partidos... Ya tenía hasta los consejeros de Presidencia y Justicia, el Barragán de ahora, y tenía el de Agricultura. Pero a los partidos, contrariamente a lo que la gente se cree, se puede acercar todo el mundo y es fácil que se te apunte gente que no tiene nada que ver con el partido. Bueno, y a Podemos le está pasando en grado sumo, ¿no? El planteamiento es, tú quieres afiliarte a Nueva Canaria y no te piden aquí el ADN y tu historia personal. Sí, pero estará candidato a la alcaldía, ¿eh? Sí, pero de un pueblito había candidatos sacados de los que están dispuestos a dar un paso. Eso no tiene... es bastante habitual, desgraciadamente. Yo le saludo un par de veces. Bueno, quiero decir, un pueblito donde nosotros no teníamos ninguna representación y venía de la mano de la gente de Santa Cruz, ¿cómo se llamaba? De por Tenerife. De por Tenerife. Pero en cualquier caso, los vecinos de La Matanza merecen un respeto a la hora de poner un candidato, quiero decir. Sí, pero los candidatos... Pero, ¿y qué haces? Una encuesta y decir, oye, ¿le parece a usted bien este candidato? Se montan las candidaturas sobre... Eso lo que demuestra es lo fácil que es llegar a ser candidato a un partido político hoy en día. Pero, un partido político serio, como el suyo. Sí, pero estamos hablando de cualquier partido. Pero yo no tengo, por ejemplo, entre mi partido ningún condenado por corrupción y llevamos 40 años en política. 40, desde la transición. Ni uno por corrupción. Es importante. Muy importante. Lo que quiere decir es que se te puede apuntar gente que tú crees que tiene un perfil, que tiene unas voluntades, que tiene unas capacidades y luego te puedes equivocar. Pero los que no se equivocan son los del pueblo y no lo sacaron, ¿no? Estos sí que no se equivocan. No, yo rápidamente. ¿Usted no cree, a mí me falta una cara. ¿Me permites, Manuel? Sí, por favor. José Carlos Mauricio. José Carlos es... yo creo que él es Un peligro en la carretera. Un peligro en la carretera, eso seguro. Pero ha sido también parte importante de que la política haya girado sobre parámetros que nosotros no compartimos. Yo nunca tuve buena relación con José Carlos. Ni en la época joven, nunca. Decían algunos que si él y yo él lo decía, si tú y yo nos entendemos,
esto lo manejamos. Pero yo no estoy aquí para manejar esto, estoy aquí para buscar soluciones. José Carlos es una persona inteligente, con la que yo no he compartido coincidencias casi nunca. Tuvo mando en plaza durante mucho tiempo en Coalición Canaria, era el dirigente cualificado, era el que establecía la estrategia. ¿No? Entre ellos la ruptura nuestra la dirigió él. Él, Soria, Adam Martín y Paulino. Eso dirigieron la crisis por la que nosotros abandonamos y volvimos a empezar y volvimos a nuestros orígenes, que nunca perdimos, porque aquello era una coalición de partidos diferentes, distintos. Y cuando yo estuve en la presidencia del gobierno cumplimos con nuestro programa. Las directrices a mí me costaron una parte de la ruptura. La gente no entendía cómo desde el gobierno se paralizaba la creación de nuevas instalaciones hoteleras. Que por cierto, gracias a aquellas decisiones contuvimos razonablemente el crecimiento y ahora volvemos a las mismas. Por eso estamos en contra de la ley del suelo. Pero si Clavijo hubiese entendido lo grave que es volver al modelo desarrollista, hubiéramos pactado la ley, que es más importante que la ley de presupuesto. La ley del suelo es más importante que la ley de presupuesto. Y nosotros estábamos interesados, y algunos avances hemos producido en la ponencia y en la comisión, pero vamos a votar en contra. También lo hará el Partido Socialista y lo hará Podemos, porque la ley es muy estratégica, más importante. Ya que ir más ligeros, porque Sí, ya llevamos una hora casi Rodríguez, prácticamente. aprovechando que usted conoce bien las entrañas de la política canaria, tiene una larga trayectoria y las claves. Aquí se está debatiendo en estos momentos la posibilidad de un Partido Popular que entre en el gobierno de Coalición Canaria. Esta tarde en la capital Gran Canaria, al parecer, mantenido un contacto discreto Clavijo con el señor Antona. Pero por otro lado hay unas primarias del Partido Socialista, hay dos modelos que pudiesen enfrentarse. Un sector del PSOE que podría tratar de reeditar un pacto con Coalición Canaria, que le gusta la Coalición Canaria, y otro sector, evidentemente el que lidera Juan Fernando López Aguilar, que estaría en contra de un posible pacto y que su intención es echar a Coalición Canaria ATI, como lo domina, del poder. ¿Usted no cree que el señor Clavijo está dilatando esas conversaciones con el PP para conocer el 23 de julio quién será el líder del Partido Socialista? ¿Quién sabe qué podría pasar en la mente de Clavijo si no sale Patricia Hernández o Juan Fernando López Pero ya no por Aguilar? experiencia, sino por conocimiento de caso. No hay ninguna posibilidad, ninguna, de que en esta legislatura se edite un pacto Coalición Canaria, Partido Socialista, gane quien gane de los tres candidatos en discusión. Ninguna. Por el acuerdo. Primero porque conozco a los tres candidatos y sé que no está ni remotamente. Habrá alguna individualidad, pero los partidos no funcionan así. De manera que aquí vamos a sufrir a Clavijo hasta final de legislatura, en solitario o con el PP. Y yo tengo la impresión de que el PP entrará de rodillas, pero entrará. Y hará de comparsa. Y manejará el gobierno Clavijo. ¿Con Hacienda? Con Hacienda no será. Si no entran con Hacienda, serán comparsa y no va a entrar, ya lo dije yo lo primero de todo. Digo, si el PP no consigue Hacienda, hará de comparsa en este gobierno. Porque en el gobierno hay dos espacios, cuando no son todos del mismo palo, hay dos espacios clave. ¿Qué son? El boletín, el presidente, y Hacienda. Y si un mismo partido, cuando hay dos, controla eso, el otro no pinta. Y el ejemplo reciente vivido, yo le decía al amigo Asier, digo, pregúntale a los socialistas porque te harán lo mismo. Estos no son buenos gobernando, son bastante malos, por eso estamos a la cola de casi todo, pero son buenos manejando el poder y sobre todo machacando a quien les garantiza estar ahí, ¿no? Y si no, que le preguntan a los socialistas, y yo creo que si el Partido Popular entra, saldrá mal parado de este negocio, a no ser que tengamos otro Clavijo, cosa que dudo, ¿no? Usted ha dicho en varios momentos de la entrevista que los presupuestos, este acuerdo, estos 400 millones y demás, serán buenos para la sanidad en Canarias, pero yo he repasado aquí sobre la marcha el acuerdo que usted firmó y no hay nada relativo a la sanidad. Pero porque, vamos a ver. Lo que quiero que nos explique, en qué se va a beneficiar la sanidad y cómo va a venir dinero para las listas de espera, para contratar a médicos, a enfermeros. Por eso yo le decía, frente a esta ley de presupuestos no hay otra ley de presupuestos, está en la prórroga de la ley anterior y por lo tanto hay 5.400 millones que van a las 15 comunidades autónomas de régimen común en cantidades a cuenta. Y además se ha separado el REF de la financiación autonómica y podemos participar del Fondo de Competitividad. Estas dos condiciones nos harán participar del presupuesto estatal, si se aprueba, por 400 millones de euros. Y luego hay 350 millones que son los que hemos añadido los de coalición y nosotros para las políticas de carreteras, de vivienda, de costas, de planes de empleo, etcétera. Pero
Si no hay ley de presupuesto, la financiación autonómica que te toca es la del año 16, la de la ley vigente. Por eso nosotros, cuando entendemos un poco de esto, porque nos dedicamos a ello, porque nos pagan por ello, y por lo tanto conocemos las consecuencias de mantener una ley prorrogada, y la primera consecuencia es que 400 millones que van incorporados en la ley no llegarían y ahora llegarán. Es verdad que esto pasará con otras comunidades de España, como pasa también con los billetes. La gente de Baleares, por cierto, nos están pidiendo que nos presentemos las elecciones en Baleares, ¿no? Porque la bonificación del transporte marítimo y aéreo se replica también en el otro archipiélago y en las ciudades estas del norte de África, y por lo tanto el presupuesto trae consigo un conjunto de mejoras, pero también a los ayuntamientos. Pero por ejemplo. la pregunta, Román, ¿garantías de que ese dinero vaya para la sanidad? Ninguna. O no, porque el gobierno tiene la mayor... No, vamos a ver. Pero ¿dónde se lo van a gastar? Es que... En cemento, en carretera, en Bueno, yo espero que no. Pero especulación. eso Claro, sí, para ese arreglo sí que no tenemos nosotros solución, porque solo faltaba. Nosotros estamos a la oposición en Madrid y aquí hemos defendido a esta tierra y a su gente. Hemos conseguido entre todos 750 millones. Ahora, yo lo que no me puedo hacer responsable del gobierno de Clavijo. Yo espero que la ley de crédito extraordinario del mes de julio, este dinero no lo van a poder eludir, porque estamos nosotros, porque están ustedes, porque está en la opinión pública, porque hay 220.000 personas en lista de espera. Lo sustancial de este dinero tiene que ir a sanidad para paliar el deterioro, que no se resuelve solo con dinero. El deterioro del sistema sanitario en estos momentos es severo. El clima laboral se ha deteriorado. Hay desconfianza de la ciudadanía en la sanidad. Hay gente humilde que hace seguros privados para poder ir al médico. Y yo lo comprendo. Entonces, recuperar eso no se hace solo con dinero. Se hace con gestión, con organización, trasladando confianza a la gente. Pero, desde luego, ya no tienen la disculpa de que no tengan recursos. No será suficiente con este mal gobierno, pero vamos a ser exigentes, ¿no? Yo espero ¿No hubiera sido un buen momento para reclamar esa deuda sanitaria que desde hace muchísimos años vienen reclamando unos y otros en función de quién gobierna? Usted no conseguirá... Es que eso es un cuento, ¿eh? A ver. La deuda sanitaria se genera porque el Partido Popular, el Partido Socialista y Coalición Canaria pactan en el año 9 un sistema de financiación que hace contabilizar los recursos del REF en la financiación autonómica. Y quien único se opuso a eso fue Nueva Canaria, en solitario. Estos 9 años de sistema de financiación injusto han acumulado pues 5.000 millones menos para esta tierra, pero eso no tiene remedio. Fue una decisión que tomaron los que gobernaban en España y en Canarias legítimamente, y las consecuencias ya las pagamos. Nadie nunca podrá reclamar lo que suscribieron. Si tú suscribes un acuerdo conmigo y yo te alquilo un pisito por 300 euros, no me puedes pagar 700 ni 250, me tienes que pagar 300. Pues el contrato de coalición PP y PSOE en el año 9, la financiación autonómica, trajo consigo esta pérdida de participación en el sistema de financiación que solo denunciamos nosotros. Es cierto que unos años después todos coincidían con nosotros que separar el REF de la financiación autonómica es fundamental. Y esta ley lo hace de manera provisional. Y en nuestro acuerdo decimos, porque hay más cosas en nuestro acuerdo que los temas estrictamente presupuestarios: reforma electoral, nuevo estatuto al máximo nivel, que no se retire si hay cambios en el sistema electoral, y una financiación autonómica que separe los recursos del REF de la propia financiación, que fue lo que hizo acumular este desastre que ahora no tiene remedio. Los que hablan de deuda histórica no saben de lo que hablan o dicen eso para engañar a la gente. La última pregunta ya, David. Sí, la última cuestión, yo creo que es una cosa que es necesario explicar hoy aquí. Antes lo decía usted y sacaba pecho, y me parece que es motivo para estar orgulloso, que llevan 40 años en política sin ningún condenado por delitos de corrupción, pero también es verdad que la corrupción ha sido motivo de crítica por su parte al gobierno de Mariano Rajoy. Lo fue en ese discurso cuando Pedro Quevedo dice que no es Rajoy una persona adecuada para ser presidente del gobierno y que en otros países no lo sería. Está hablando de esos casos de corrupción que sacuden al Partido Popular. Pero es que fíjese, desde ese discurso de Pedro Quevedo hasta que ustedes aprueban los presupuestos o llegan a ese acuerdo, han pasado muchas cosas que tienen que ver con la corrupción y con el Partido Popular. Y se las resumo rápido. Ha estallado la operación Leso. Ha entrado en prisión Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid. Ha dimitido el presidente de Murcia precisamente por estar investigado. Se ha condenado a Rodrigo Rato. Se ha citado al propio Mariano Rajoy a declarar por la trama Gürtel. Se ha condenado a 13 años de cárcel a los cabecillas de la trama Gürtel. Se ha reabierto el caso de la Caja B del Partido Popular, por el que probablemente Mariano Rajoy también tenga que ir a declarar. Y ha tenido que dimitir el fiscal jefe anticorrupción con una empresa en un paraíso fiscal, precisamente que fue colocado por el Partido Popular para controlar la Fiscalía Anticorrupción. Con todos estos hechos, a mí me gustaría, Román, que explicase o le explicase a los espectadores
¿Cómo se justifica un apoyo político a un partido que está ante esta situación judicial Primero, nosotros como la que yo acabo de relatar? defendimos y votamos a favor de la comisión de investigación por los casos de corrupción del PP. Y además la presidimos. Y Quevedo estará al frente de una comisión que investiga los casos de corrupción del Partido Popular y lo va a hacer bien. Y si no le dejan hacerlo bien, se marchará. Nosotros creemos que eso y el listado, que no llevaría 2 folios sino 5, de los últimos 5 años, Sí, eso solo estaba. estos Esto es meses lo de nada ahora. más, sí. Pero tire para atrás. Entonces llena 5 folios. Pues a esto se le saca del poder con las investigaciones, con el tema judicial y con los votos. Y cuando no le ganas con los votos, cabe la investidura. Y allí nosotros estuvimos. Y si mañana se da la circunstancia de que podemos sustituir al Partido Popular, lo haríamos. También lo haríamos con Clavijo. Con Clavijo no por corrupción, que no me consta, ¿sí?, pero sí por sus políticas. De manera que todo esto, que lo paguen, Pero que cuando se vayan habla a la cárcel. de tolerancia contra la corrupción, este tipo de medidas no es fomentar la tolerancia contra la corrupción en cierto modo. En absoluto. Por eso nosotros creemos que perdimos una oportunidad en el Estado español de sacar a Rajoy del poder, a ese Partido Popular que llenaría 5 folios cuando Sánchez presentó una alternativa de gobierno. Y otros, no nosotros, no estuvieron a la altura de las circunstancias. Nosotros votamos que sí al cambio y que no a Rajoy. Y si se presenta una oportunidad para el cambio o para Rajoy, también lo haremos. Por otro lado, y están tanto Leopoldo como Óscar. Tenemos que irnos a publicidad ya. No, Tienen que ser muy breves y muy breves. Dándole vuelta a la cabeza, me quedé con la duda de si fue usted el que apuñaló políticamente a Olarte o si fue el propio José Carlos Mauricio. Fíjese usted. Pues no lo sé, yo no... Sí, una duda con lo que me dijo. Pero esa parte de la política a mí no me interesa, nunca me interesó, ¿no? Sí, pero eso nunca me tiene interesó. No, es una curiosidad. Ya lo sé. Hay una cosa, es que yo que he tenido la suerte de poder hablar con Olarte recientemente, a usted le ha nombrado. Él le ha nombrado en esa entrevista que hemos hecho para el programa de Tindaya, y él lo que nos manifestaba, y yo creo que esto se puede contar porque está grabado, que él nos manifestaba en la grabación, en una entrevista que fue mucho más larga de lo que se va a ver, lógicamente. Él decía que a él lo que le había molestado es que cuando él le nombra a usted o le elige a usted para que sea el candidato a la presidencia del gobierno, justo después de aquel gobierno cuando usted al final logra ser candidato a la presidencia en 1999, él considera que se sintió traicionado por usted cuando después usted decidió investigar el caso de Tindaya, entre otras cosas, pues se abrió una comisión de investigación en el Parlamento. Esa es la espina que cuando yo he hablado con Olarte me ha trasladado Lorenzo. No solo promovimos la investigación, sino que denunciamos en los tribunales a quien creíamos con los datos disponibles que podía haber, digamos, estafado a la comunidad autónoma. Pero a mí no me elige Olarte. Olarte hace esa propuesta como lo hacían otros, ¿eh? Él dice que lo eligió él. No, lo elige el Consejo Político Nacional. ¿Cómo lo va a elegir él? Y además, yo no hubiera aceptado jamás, ni entonces ni ahora, y espero que en el futuro, ninguna condición para asumir una responsabilidad política a cambio de evitar la transparencia o la claridad en cualquier tipo de asunto. Y ese era un asunto que nosotros sabíamos que no era un asunto transparente. Y yo autoricé y promoví una comisión de investigación que luego se armó un lío. ¿Por qué solo se presentó una querella por estafa y no por otros posibles delitos? Porque al final lo que han dicho los tribunales es que el gobierno era parte de la estafa. Claro, todo lo que dice. Claro, pero el gobierno que había hecho los contratos. Pero nosotros hicimos... Es como los médicos, cuando entran en el quirófano, olvídate de tu opinión. Cuando estás en los procesos judiciales te tienes que guiar por los expertos jurídicos. Nosotros tenemos unos servicios jurídicos interesantísimos que, por cierto, han ganado pleitos extraordinarios. Entre ellos el de Teveto, que fue otro escándalo, ¿no? Que afortunadamente se ganó porque hubo unos servicios jurídicos que funcionaron. O se ganaron miles de millones frente a la moratoria, de la que me culpan a mí. No perdimos ni un solo juicio, en Madrid. Aquí los perdimos casi todos. Todos los juicios de indemnización por la moratoria lo ganamos. No se pagó un solo euro y paramos decenas de miles de camas. Desclasificamos 300.000 camas en Canarias. ¿Por qué? Porque teníamos servicios jurídicos que orientaron bien las decisiones y la ley era correcta y nos defendimos en los tribunales. De manera que yo jamás hubiera aceptado una condición, nunca me la puso. No podía ponérmela porque la decisión no era de Olarte, era del Consejo Político Nacional y yo pertenecía a un partido que... No, y si Olarte lo quiso hacer en aquel momento, seguro que era una putada. Lo que quería hacer una putada al partido. Sí, fue así. Pues entonces... Claramente. Señor Rodríguez, usted en el discurso de investidura, en la sesión de investidura del señor Clavijo, yo me quedé con una frase que fue titular en aquellos días, ¿no? Usted dijo que esperaba que él
el señor Clavijo, el actual presidente del Gobierno de Canarias, no hiciera bueno a Paulino Rivero. ¿Lo ha hecho bueno? Sin duda. Yo no tengo dudas, ¿eh? Yo no tengo dudas. Es decir, Rivero, con el que yo he tenido una gran confrontación, él era el dirigente de coalición cuando la ruptura y cuando nosotros articulamos Nueva Canarias, y he mantenido muchas diferencias políticas, aunque nunca hemos perdido las relaciones personales, ni con él ni con nadie. Soria es un personaje especial. Yo mantengo una buena relación con Mauricio. Yo tengo buena relación con Olarte. Tengo buena relación. Yo no pierdo nunca las relaciones personales. Pero yo sostengo que Rivero en su segunda legislatura fue capaz de entender Canarias, interpretar la complejidad territorial, ver que este es un proyecto común, de que este es un proyecto de país, y empezó a entenderlo. Así como en la primera legislatura yo creo que estaba confundido. Y además hizo cosas que yo valoro. Por ejemplo, lo del petróleo. Paulino Rivero demostró una autonomía frente a los poderes fácticos, y no solo locales, sino internacionales, diciendo y encabezando no al petróleo, que eso fue una de las razones de nuestra reconciliación. Y yo les aseguro que no todo el mundo hubiese sido capaz de mantener la posición, que yo creo que es una de las razones por las que luego le cuesta el disgusto interno en su propia ¿Cree organización. usted que Clavijo está haciendo bueno a Paulino Rivero? Sin duda ninguna. Yo creo que este es más de derecha, más insularista y tiene menos proyectos que Rivero. No tengo dudas, se lo digo yo ahí. Ustedes han hecho bueno a los anteriores, pero se lo dije al principio de la legislatura y se lo he repetido unas cuantas veces. Esa ley del suelo no la hubiera hecho Paulino Rivero. De todas formas, yo siempre he dicho... última Usted siempre ha dicho, señor Rodríguez, que Paulino Rivero fue el obstáculo de la no No te estamos reunificación del entendiendo, nacionalismo. Óscar, es que tenemos que ir. la Ni a usted, don Román, depende de las perdónenme, ideas. a ninguno de los dos, no se me salten aquí las normas. Para hacer bueno a Paulino Rivero hace falta ser malo de cojones. Pues todo lo que yo pienso, y no estoy solo en ese pensamiento. Gracias, Román. Un placer.